Siguiendo con lo que es el término sociología, tenemos que en nuestros tiempos hablar de sociología no suena de gran importancia y mucho menos logra dar un impacto para la sociedad, ya que en determinadas situaciones este tema puede causar en cierto ámbito aburrición con el simple hecho de nombrarlo. Pero más que nada, es una ciencia que tiene muchos secretos ocultos que nos ayudan a enriquecer nuestros conocimientos y al mismo tiempo a concebir nuestra realidad desde diferentes perspectivas, así como también nos enseña cuál es la función del individuo ante la sociedad. Para adentrarnos más a nuestra temática, definiremos en sí el término sociología. La sociología es la ciencia que estudia el comportamiento social de las personas, de los grupos y de la organización de las sociedades. En sí, la sociología tiene dos grandes formas de tratar los fenómenos sociales. Por una parte se ocupa de los agregados y entidades sociales. Los sociólogos tratan de conocer qué son, cómo funcionan y cómo afectan al comportamiento y al bienestar de las personas. Por otra parte, la sociología estudia la familia, la religión, instituciones educativas, empresas, administraciones, ciencias, etc. También se ocupa de los rasgos que caracterizan a las sociedades, como la desigualdad, los valores y las creencias, manifestaciones culturales, la criminalidad y las migraciones, entre otros muchos, teniendo en cuenta cómo dichos rasgos condicionan la vida de la gente. Esta disciplina trata temas tan diversos como la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, los problemas derivados del mayor número de personas, las diferentes trayectorias profesionales de mujeres y hombres, los cambios históricos de toda clase social. Por otra parte, la sociología se ocupa del comportamiento de las personas en relación con los demás y en conjunto de situaciones en las que viven. Una característica importante de la sociología es que valora el pensamiento activo y crítico cuando se ocupa de un hecho social. El trabajo sociológico trata de cuestionar las asunciones de sentido común y las explicaciones populares de la realidad social que no están basadas en evidencias contrastadas. Por tanto, en muchas ocasiones desvela situaciones que cuestionan formas tradicionales de pensar y actuar que suelen darse a través de su perspectiva analítica, de sus teorías y de sus métodos de investigación. En sí, como disciplina que expande un entendimiento de percepción de las relaciones sociales, humanas, de las culturas y de las instituciones que moldean nuestra vida y del devenir de las sociedades. Adentrándonos en una época a la que, debido a la rapidez y profundidad de los cambios sociales, los alumnos precisan mucho más que la mera adquisición de conocimientos. Necesitan sobre todo una actitud crítica y reflexiva ante aquellos, la capacidad de recrearlos y superarlos. En tanto, tenemos que el aspecto sociológico surge por diversas fuentes o movimientos que marcaron en cierta forma la época de la sociología. En primera parte tenemos lo que es el movimiento de la Revolución Francesa, que inspiró principalmente a toda la comunidad a prepararse en el ámbito educativo. Posteriormente, ante ello, después de este movimiento vienen todas las recreaciones e ideologías de todo el individuo, donde contrasta lo que son las verdades con las creencias para posteriormente indagar acerca sobre un cuestionamiento. Ante ello, hacemos una alusión a lo que un teórico y precursor de esta corriente sociológica, como lo fue Augusto Comte, en donde él implementaba principalmente que los aspectos de las creencias, las religiones, eran las que formaban el conocimiento de todo el individuo. Como posterior, lo que era la hermenéutica, interpretación de todos los conocimientos vinculados dentro de un texto para darlos a conocer ante la sociedad. Sin embargo, en nuestra actual sociedad
la sociología también juega un papel muy importante dentro del aspecto educativo, en donde se ponen en juego las diferentes acciones que ejercen todos los centros educativos sin hacer omisión de su grado o nivel educativo en estos mismos. Es un escenario en donde el profesor no debe seguir siendo un mero transmisor de conocimientos. Se necesita un profesor capaz de provocar situaciones de aprendizaje, de coordinar inquietudes cognitivas de los alumnos, de favorecer aprendizajes autónomos, así como de construir la experiencia escolar hacia la formación de la ciudadanía. Una escuela que se limita a resolver problemas y de antemano está condenada a la desaparición. En tanto, tenemos que la sociedad, conforme va evolucionando, crea las visualizaciones del mundo dependiendo de las percepciones e ideas de cada uno de los individuos. Como podemos observar, dentro del mundo giramos todos los individuos con diferentes ideas y perspectivas que pueden moldear o cambiar las diferentes situaciones que nos encontramos dentro de la sociedad. Asimismo, al compartir todo esto, tenemos que toda la sociedad va en emergente creación o evolución de acuerdo a las ideologías que cada uno de ellos pueden tener y los aportes que estos mismos pueden tener para realizar una sociedad de bien común. Conforme lo que se expuso anteriormente, vemos el siguiente mapa conceptual. La sociología trata del estudio de la sociedad y la cultura, los grupos sociales, así como la desigualdad y el cambio social. Derivado de ello también tenemos la estratificación o clases sociales, pero para recordar, ¿qué es la sociología? Sociología es la ciencia que estudia las sociedades humanas, así como los fenómenos incluyentes en esta, como pueden ser o como son la religión, la economía, el arte, etc. También y de la misma manera, analiza las formas internas de organización, relaciones entre sujetos y cohesión de la estructura social. Por lo tanto, derivado de ello tenemos que la sociología comparte la sociedad, que es un sistema organizado de relaciones que se establecen entre un conjunto de personas. Y la cultura son el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. No hay que englobarnos, no hay que quedar simplemente en el término cultura como algo que tenga una manifestación artística. Los grupos sociales. ¿Qué son los grupos sociales? Son sistemas formados por un conjunto de individuos que desempeñan un rol social dentro de la sociedad. Tiene una forma estructurada y es duradera. Aunado a ello, encontramos lo que es la desigualdad y el cambio social. Esta es una situación social y económica desigual entre ciudadanos de un estado o entre distintos países. También podría catalogarse como discriminación. Por último, la estratificación o clases sociales es la forma en la que la sociedad se agrupa en masas sociales con criterios de categorización. Generalmente son la esclavitud, las castas, estamentos y clases sociales. Visto esto, podemos continuar hacia la sociología con su relación en la educación. Por lo tanto, la sociología se encamina a una sociología de la educación. Esta educación debe cumplir funciones sociales y ahí se genera una relación entre la sociología y la educación, creando un ciclo. Por lo tanto, la sociología cumple un papel de mecánica social. La educación en la sociología o la sociología y la educación hablan de la educación social del hombre para perfeccionar su conducta. Lo que busca la sociología para asegurar su interacción es la continuidad social y otros pasos. Por lo tanto, esto nos da una perspectiva de análisis del fenómeno educativo para entender a la educación en su dimensión social. ¿Qué es la educación en su dimensión social? Adquiere una categoría ya de institución.
esta institución la vemos de la siguiente manera. Las funciones de la educación se basan en lo que es la familia y la escuela. Recordemos que la familia es el primer grupo con el cual el individuo tiene contacto y la escuela es en donde recibe instrucción académica y cumple ciertos roles. Por lo tanto, la educación como institución social forma parte de la estructura social que le da vida a un sistema o sociedad. La movilidad social depende del contexto histórico, social y político de cada nación. En el aspecto, si la escuela participa sociológicamente, activa o pasivamente, nosotros concluimos que actúa de una manera activa. ¿Por qué? Por sus funciones: adaptación, asegurar, introducir, capacitar, función económica, función política, como control social y promover el progreso humano. Todo ello va encaminado a la correcta aplicación de la sociología y sobre todo que la educación tienda a ser un mecanismo más allá de memorización. Sin embargo, antes de ver todos estos papeles desarrollados, vemos que la educación está en crisis. ¿Por qué? Porque hay medios de comunicación masivos, porque hay problemas en la ciudad y en el campo, porque hay una desigualdad social y pobreza, porque hay globalización o mundialización, porque existe una equidad de género muy limitada, porque hay tercera edad y porque los retos de la escuela se superan con ellos cada día. La escuela como formadora. La educación como fenómeno social es estudiada por una disciplina denominada Sociología de la Educación. Para cumplir con su función, se apoya en los aportes de la sociología general. Posee dos características. En primer lugar, es una sociología especial, ya que se encarga de estudiar un aspecto específico de la sociedad, que es el fenómeno educativo. En segundo lugar, es una ciencia de la educación, pues ese fenómeno social es su objeto de estudio. No tiene la finalidad de incidir en el proceso educativo. Su tarea es absolutamente explicativa y descriptiva. El primer nivel cuenta o estudia los núcleos de socialización, es decir, la familia, la vecindad, la colonia, la comunidad, el contexto. El segundo nivel tiene como objeto de estudio el origen histórico de los sistemas educativos, causas que los originaron, fines que cumplen, forma que adoptan según la época. Es importante mencionar que la sociología de la educación investiga la influencia entre los procesos educativos y los formadores de la personalidad, así como las estructuras sociales, económicas y culturales.